chiquitita de Israel llamada Evogene ha desarrollado tomates transgénicos que los pueden regar con agua de mar. Fíjense el no transgénico y el transgénico feliz y contento produciendo sus tomates. Esto demuestra que la tecnología es para quien la quiera usar, no solamente es Monsanto. ¿Debemos poner todos nuestros huevos en una canasta orgánica? No. ¿Okay? Por ejemplo, acá está lo que dijo el señor Fabre. Las ventas orgánicas bajan 30%, acá, 30%. En Inglaterra, debido a la crisis, altamente ineficientes, comparen el rendimiento de orgánico contra convencional. Miren las diferencias. ¿Ah? Miren las diferencias. 4.82 de trigo versus 7.12, etcétera, etcétera. Altamente ineficiente de uso de la tierra. También por el movimiento que está en contra de traer cosas de afuera, que es el movimiento Buy Local. Bueno, estas son mis conclusiones, pero antes que eso, quiero terminar con esto. Este es un estadista irlandés que yo quisiera decirle esto a los políticos que actualmente están en el Congreso, en la Comisión Agraria, para que sepan legislar. Tu representante te debe no solo su dedicación, sino también su buen juicio, y te traiciona en lugar de servirte si sigue tu opinión. Ese es el peligro de legislar ahora a favor de la moratoria solamente porque la mayoría está a favor. Tengamos el coraje de liderar y de ir contra la corriente y decir, esto es bueno para el Perú, esto es bueno para nuestra agricultura, para los próximos 20 años, a pesar que no sea popular. Muchas gracias. Otro tema que quiero resaltar y recordar es el tema de los OVMs. No es una tecnología barata. Preguntémonos quiénes ostentan estas patentes, esta tecnología, a quién debemos pagar, no solo por las semillas o esa tecnología, sino que viene con un paquete tecnológico. No, un pobre agricultor del que ya se ha hecho mención y en favor de él se dice hablar, no es quien va a ostentar y va a enriquecerse con una tecnología que no le corresponde, del que día a día va a tener que pagar y no puede guardar semillas. Preguntemos a los pobres agricultores en la República Argentina de los procesos judiciales que han tenido por guardar semillas y quienes han empleado estos procesos judiciales. Solo preguntas que quedan en el aire. Y sobre los productos orgánicos me gustaría señalar, preguntemos también a los agroexportadores o a los productores orgánicos cuánto les cuesta certificarse y bajo procesos serios de certificación para poder exportar a países con estándares altos como Japón o Europa. El 90% de los peruanos a los que se les pregunta si están de acuerdo o no con los transgénicos dicen que no están de acuerdo. De ese 90%, el 99% no sabe lo que es un transgénico. Eso hay que dejarlo claro y lo he visto con el aplauso que le han dado al doctor Antonio Brac, porque ese es el estado de ánimo, lamentablemente. El ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura ha dicho que no van a pasar los transgénicos porque existe un estado de ánimo adverso. Yo creo que eso es grave para un país. Creo que las cosas hay que hacerlas si son correctas, no porque la gente aplauda o no aplauda. Por otro lado, en el maíz transgénico, la cebada transgénica que ustedes se toman en la cerveza, la soya transgénica, existe en el Perú hace 20 años y no ha causado ningún caso comprobado de daño alguno. Entonces, no es correcto que se diga que no hay evidencia. Y lo que dice el doctor de que el INIA no tiene la capacidad para hacer vigilancia, eso no es correcto tampoco. Tiene un laboratorio de biotecnología muy bien montado. Tan es así que una vez la doctora Gutiérrez dijo que había descubierto transgénesis, maíces transgénicos en Barranca. Fue este laboratorio de INIA y demostró que esto era falso. ¿Qué hizo la doctora Gutiérrez? Enjuició a los técnicos por desmentirla. Entonces, acá existe un problema que yo lo estoy viendo desde el punto de vista más político que científico. Y en realidad creo que vamos a privar a nuestro país de la posibilidad de avanzar en tecnología y, como dijo el doctor Di Stéfano, dentro de pocos años nos vamos a estar arrepintiendo de esto. Primero, también el día antes de ayer,
estuve presenciando en la Comisión Agraria el debate, y dentro de la Comisión Agraria había un congresista que estaba en contra de la moratoria. Y los argumentos eran que, bueno, los organismos biomodificados iban a beneficiar mucho al pequeño agricultor y que finalmente este no pagaría nada por los organismos biomodificados. Entonces, que ¿cómo estamos en contra? Teniendo esto en cuenta y las estadísticas que se han dado ahora, que un 90% del país está en contra de los OVMs, y de ese 90% un 99% no saben qué son, bueno, yo también estoy seguro del 10% restante que están a favor, 99% tampoco sabrán qué son. La pregunta es, ¿nos vamos a guiar por ese 1% que saben qué son para aplicarlos a todo el país? ¿Vamos a ir en contra de ese 90% del Perú que no los quiere o los debemos tomar en cuenta? Por otro lado, el reciente comentario del maíz que supuestamente se encontró en Barranca, es también preciso señalar que el debe ser gran laboratorio de Linia, recién tuvo resultados 2 años después de la denuncia. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, digo hoy día que en Lima hay mosquitos que transmiten malaria y en el 2013 una autoridad viene y me dice no, no hay, ¿eso quiere decir que en el 2011 no hubo? Entonces tenemos que tener varias cosas en cuenta. Después también se dijo en referencia a ese estudio de Linia que era muy válido porque había sido publicado en una revista de alto prestigio. Y bueno, había pasado supuestamente por revisiones científicas, etcétera. No soy científico, pero cuando pude ver la publicación, resulta que estaba publicada en la nota de correo, o sea, como si fuera un correo de lectores. Así había sido publicada este estudio. Entonces, tampoco, como se ha dicho, hay que responder con ciencia, pero con ciencia de los dos lados. No querramos tapar las cosas, no tenemos autoridades preparadas. Es la realidad, aceptémoslo de una vez. Yo sigo apostando por los productos naturales y orgánicos. Las estadísticas no mienten. El año 2006 exportamos 28.8 millones de dólares en cochinilla, que es un producto natural cotizadísimo, y el año pasado 208 millones. Y está creciendo. Para el año 2006, 20,9 millones, el año 2010, 43 millones. El maíz gigante, el cacao, etcétera, todo está hacia arriba. ¿De manera que? Ahí están las estadísticas. En segundo lugar, cuidado con los peligros. En Estados Unidos, la canola transgénica se ha escapado de los cultivos, está avanzando por todo lo largo de las carreteras, etcétera, y es resistente a los herbicidas. No hay cómo exterminarla. Eso va a contaminar la apicultura, la miel, el polen, etcétera. En Baviera, el cultivo de maíz Monsanto 810 contaminó toda la producción de miel de unos productores melíferos, y acá están los nombres, hay un juicio, el señor Pablo ha enjuiciado, está en el tribunal de Baviera en este momento, porque su miel y su polen fue contaminado con polen de maíz transgénico y tuvo que destruir todo porque no se puede, porque la miel es un producto natural estrictamente controlado en el mercado mundial. En Chile, la miel chilena que se exporta a la Unión Europea tiene problemas porque también ya tiene contaminación. De manera que atento, tranquilos, hay que ir con pies de plomo. Segundo lugar, la competitividad del Perú a futuro está no en la soya transgénica, que la traigan para los chanchos y los pollos, pero habría que ver en el futuro cómo podemos producir nuestros propios productos y competir en eso. Y lo que se exporta en pollo a Japón no se alimenta con maíz transgénico.
por si acaso. Mire, el Perú tiene un futuro único, interesante, un nicho que ya es importante económicamente y que en 10 años puede ser 5.000 millones, 10.000 millones de dólares al año. A eso tenemos que apostar. Gracias. No es orgánico o OGM. Nadie puede decir al Perú no cultives orgánico, sobre todo nadie extranjero, y no debemos permitirlo, aunque nos amenacen con no comprarnos nuestros productos. El Perú no es un país africano. Yo sé de países africanos que algunos gobiernos y algunas agencias reguladoras europeas le han dicho, pobre de ti, que tú siembres algún OGM porque no te voy a comprar tu platanito. A pesar que el platanito no tiene nada que ver con el maíz OGM que el pobre país africano quería para aceptar de la ayuda internacional para poder paliar sus problemas de hambruna. El Perú es un país que tiene mucha más capacidad de pararse frente a los gobiernos europeos que ese pobre país africano. La disyuntiva entonces es transgénicos o OGMs y orgánicos. Sí pueden coexistir, cada uno en lo suyo. Nunca han visto, ya lo dijo el señor Fabre, nunca han visto que un agricultor de Urubamba, que cultive maíz gigante blanco, se queje, me han contaminado mi maíz con maíz morado, o al revés. Y si eso no sucede, esa contaminación entre comillas no sucede con maíz no OGM, ¿por qué vamos e insistimos con este cuento, con este cuco de que el maíz de afuera OGM sí va a tener un polen que va a saltar los Andes y va a irse, ¿no?, de la costa a Urubamba? He tratado de demostrarles que el Perú sí necesita OGM. ¿Por qué? Porque tenemos problemas graves de cambio climático que se nos viene, vamos a tener problemas de agua, vamos a tener enfermedades de plagas, tenemos problemas ya de heladas. ¿Quién va a hacer esa investigación? Las universidades, el INIA. Las universidades peruanas están en la capacidad de desarrollar estos cultivos y darlos gratis, libres, a los agricultores pobres. Para terminar, sí hay un ahorro en cuanto al maíz transgénico. Si el maíz transgénico, maíz amarillo duro, viniera al Perú, los maiceros ya no tendrían que contratar a alguien para que fumigue, ya no tendría que comprar gasolina o petróleo para darle energía al tractor para fumigar, ni tendría que comprar insecticidas para fumigar. Eso es un ahorro, eso disminuye el costo, ¿ok? Y además el maíz fitasa, es un invento, es un OGM chino. El maíz fitasa incorpora una enzima que ayuda a desintegrar los fitatos que hacen que los animales como los cerdos no puedan absorber el fósforo y que los que crían cerdos tienen que comprar de otras fuentes. Ahí también habría un ahorro. Primero, como el profesor Brack comenzó diciendo, no hay oposición al avance científico. Y algo muy importante, no se ha señalado ningún temor biológico a los efectos sobre el ser humano. Se ha mencionado, sí, que no debemos copiar y que nosotros tenemos nuestra propia tecnología biológica para desarrollar nuestros productos y no deberíamos caer en la dependencia de ninguna entidad o de ninguna empresa. Se ha dicho que en vez de tener en este momento cultivos transgénicos que pueden producir más, debemos dar más intensidad a los cultivos y a las tierras actuales